distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Soy semejante a mi Señor. Dígale a la persona que está a su lado: soy semejante a mi Señor. Ahora, ¿usted considera ser a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, uno lo piensa, porque el más alto nivel en el pensamiento del hombre es una condenación hacia sí mismo. Hay espíritus que condenan, demonios que hablan a la mente del hombre y lo hacen en primera persona para que usted crea que es su propio pensamiento. Entonces termina uno pensando: uy, yo sí soy malo, yo sí soy bruto, es que a mí me pasa lo que... Y empieza uno como a condenarse y a atraer pensamientos negativos. Y así como dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, dice que el pensamiento de continuo en el hombre era solo de maldad. Por eso el apóstol Pablo insta a que tenemos que cambiar de mentalidad y poder reclamar la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Que si yo soy hijo de Dios, yo soy como mi papá. ¿Cuántos son como su Padre Dios? Si yo soy su hijo, me tengo que parecer a Él. Y en eso consiste reclamar la nueva naturaleza de Dios. Y el apóstol Pablo acertaba y daba algunas características de cómo era ser semejante a Dios. Y él decía, la primera característica: vosotros sois, lea conmigo, linaje escogido. Pero si yo soy semejante a Dios, ¿cómo saber si Jesús fue linaje escogido? Claro. Dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Desde antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, Dios nos había escogido. ¿Quiere que le compruebe que Dios te escogió a ti? ¿Quiere que se lo compruebe? ¿Cuánto les gustaría que se lo comprobara legalmente? Bueno, cuando papá y mamá, Dios los estaba usando para que tú nacieras, en el esperma de papá iban miles de competidores junto a usted, pero solo el esperma suyo, donde están sus genes, sus ojos, su color del pelo, bueno, los que tienen pelo, sus cejas, Dios escogió a ese y dijo: este me servirá. Y usted se preguntará: pastor, pero yo, semejante joyita. Pues esa joya preciosa es la que Dios va a usar grandemente para conquistar su reino. Fuiste linaje escogido. Ahora, Jeremías capítulo 1, en el verso 5, si lo tienen en la pantalla me ayudan, gracias. Jeremías capítulo 1, en el verso 5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, te escogí para que fueses profeta a las naciones. Desde antes de nacer. ¿Sabe quién entonces formó tus huesos en el vientre de mamá? Fue Dios. Solo que algunos, cuando venimos a la tierra, nos contaminamos de tanto mundo, de tanto pecado, de tanta maldad, de las malas amistades. Pero dentro de ti
Hay un linaje escogido. Haz un ejercicio. Cada vez que te levantes y te mires en el espejo, di a ti mismo: soy linaje escogido. Yo tuve que hacer el ejercicio. Es más, todavía me toca hacerlo. Todavía se me olvida. Hay veces que se comporta uno como muy carnalmente. Se me olvida que yo soy linaje escogido. Fui escogido para grandes cosas. Dios tiene un gran propósito con mi vida y con su vida también. Y es Dios quien te esté llamando. Es Dios quien te está limpiando. Tú no puedes doblegarte ante el mundo y resignarte a hacer lo que el mundo quiere que tú seas solamente. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Hay gente que se conforma. Creen que nacieron para perder, que nacieron para ser pobres, que nacieron para, no sé, para darle lata, hacerle la vida imposible a otro. Oh, fuiste escogido. Eres un linaje especial. Y dice la Biblia: mi especial tesoro eres tú. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Eres linaje escogido. Lo segundo que dice es real sacerdocio. Y cuando se habla de sacerdote, del sacerdocio, tenemos que ver cuáles son las funciones de un sacerdote. El sacerdote era el que presentaba en la ofrenda como holocausto para la expiación de los pecados, no solo de los del pueblo, sino de los del sacerdote también, de él mismo. Un sacerdote real. ¿Por qué dijo el apóstol Pedro real sacerdocio? Porque había otro tipo de sacerdotes. ¿Cuáles eran? Pues eran los fariseos. Eran religiosos, gente que todo, solamente tenía religión, conocimiento, pero les faltaba la práctica. Gente que conocían palabra de Dios, pero no ganaban un alma. No cambiaban el mundo. No conquistaban sus finanzas. Eran fariseos con una mente religiosa. Ahora, cuando tú vienes a la congregación, escúchame por favor, y crees que yo ya cumplí, o sea, vienes solo por aquietar tu conciencia, tú eres un fariseo. Perdóname, nunca quiero irrespetar a nadie ni insultar a nadie, solo sacarte del error doctrinal en el que te encuentras. Si tú vienes a la iglesia pero nada pasa y tu vida no es transformada, ni transformas la vida de los demás, tú no eres un real sacerdote. Entonces vamos a tener que aprender a entrar a la presencia de Dios, aprender a ofrendar por los pecados de nuestras familias, de nuestros discípulos, de nuestra nación, de nuestros dirigentes políticos, aprender a pedir perdón. Por eso el apóstol decía real sacerdocio, no uno que ordenaba y él hacía cosas peores, porque eso era lo que hacían los fariseos. Ellos mandaban a no pecar, pero se iban y se metían en las casas de las viudas para suplir sus necesidades. Y así se paraban en las esquinas a hacerse en los que oraban, pero era solo para que la gente los viera. Y se paraban en las esquinas. Bueno, hacían es así y empiezan a orar, pero es solo como para aparentar, para que la gente los vea y digan: uy, ese sí es de verdad un hombre muy espiritual, el religioso ese. Y hasta visten diferente y dicen gloria a Dios, aleluya, delante de la gente. Pero a solas a veces se convierten en aves de rapiña, ven pornografía,
son chismosos, dicen mentiras, engañan, no se sujetan a ninguna autoridad, ni espiritual, ni a las autoridades puestas por Dios en las diferentes entidades. Real sacerdocio, iglesia, demanda echar a un lado la religiosidad y convertirnos en los verdaderos hijos de Dios y discípulos para cumplir el propósito de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos somos real sacerdotes? No levantaron la mano. ¿Cuántos somos real sacerdocio? Tú eres un real sacerdocio. Lo tercero que dice el apóstol Pablo es nación santa. Nación santa. ¿Hay algún santo conmigo aquí en este lugar? No para que le prendan una velita, ni para que lo vistan así de mantos de santos. Pero la verdad es que a veces el pensamiento no nos ayuda. Y no falta el pensamiento que viene y le dice, tú no eres digno de ser llamado un santo. Porque fallamos, porque cometemos errores, pecados, mentimos, porque todavía nos ensoberbiamos. ¡Bra! Sacamos el león que hay dentro de nosotros a rugir. Y entonces cuando el apóstol nos dice, pero tú eres santo, y entonces uno cuando lo llaman, hey, santo, ven acá, uno dice, santo yo, empieza a mirar para todos lados, santo yo. Ay, pastor, usted no me conoce. Pero ¿por qué el apóstol dice que somos santos? Mire lo que encontré en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 6. Isaías, capítulo 53, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de sus caminos, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Él con su sangre, con la sangre que derramó de cada uno de los azotes que Él pagó por nosotros de sus espaldas, era para santificarnos. Él estaba llevando nuestros pecados. Ahí lo dice. En expiación, verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Diga, nos verá a nosotros. Él puso su vida para que nosotros fuésemos escogidos. Ahora, cuando yo acepto el sacrificio de la sangre, me convierto en un hombre santo. Cuando le pido a Dios que su sangre me redima, que su sangre borre mis pecados, que su sangre me haga una nueva criatura, ahora yo soy un santo. Dígale a la persona que está a su lado, ¿cómo es su nombre? Entonces, por ejemplo,
les presento a San Orlando bendito. Ve que ni se la cree, que hasta se ríe. Dígale cómo se llama usted, dígale, mire, yo soy San John Freddy. Es un santo. ¿San qué? San José, pero no el esposo de María. A ver, ¿San qué? Es que sancocho. No. Y las mujeres, ¿Santa qué? Santa Lucía. Vea, Santa Lucía. Eres una Santa Lucía. En serio. Recibe el problema de la mente, que una vez es como que, ¿yo? ¿Santo yo? Tú eres un santo. Porque por el precio que Él pagó, Él nos limpió. Y ahora somos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Nación santa. Ahora, quiero que lean el verso 11 porque hay algo que me llamó la atención. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando empiecen una falsa doctrina a decirle que usted tiene raíces de iniquidad, solo sonríele y dígale: la Biblia dice que no, que Él llevó mis iniquidades y ahora soy limpio por la sangre de Jesús. Lo que pasa es que no se quieren apartar del pecado. Pero si uno se aparta del pecado, Él lleva mis iniquidades y me hace santo, sin mancha, para presentarme delante de Dios. Amén. Y por último dice, recuerde, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y lo cuarto, que es pueblo adquirido por Dios. Tito, lea conmigo Tito, capítulo 2, verso 14. ¿Sabía que hay un libro llamado Tito? Verso 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Escúchenme, cuando alguien cometía un pecado, un error, una falta. Por ejemplo, estoy leyendo el libro de los Números, Levítico, Deuteronomio, y la ley era implacable. Entonces decía: si alguien tiene un hijo rebelde y contumaz y no obedece, sino que se emborracha, se embriaga y es lujurioso, dice, los mismos papás sáquenlo a la puerta y con los ancianos apedréenlo y mátenlo. Uy, ¿qué tal que hoy en día se cumpliera esa ley? No, terrible con los chinos, no, cómo nos tocaría. Pero ¿qué es entonces pueblo adquirido por Dios? Es que no había forma de redimirlo al muchacho. No había forma de pagar por su pecado. Nadie podía redimirlo por cuanto su pecado era pecado de muerte. Pero cuando vino Jesús, como Él fue hasta la muerte, llevó ese pecado. Y ahora con esa sangre Él compra el alma de esa persona. Él ya compró su alma. Él ya es dueño. Cuando nosotros le decimos: te entrego mi vida, Señor, pero acepto tu redención, que me redimes. Ahora Él me hace pueblo adquirido, me compró con el precio de su sangre.
Ya no le pertenezco a Satanás. Así hubiese cometido muchos errores en el pasado. Yo no me puedo quedar mirando hacia el pasado. Yo tengo que cambiar mi naturaleza. Tengo que adquirir mi nueva naturaleza, la que Él me está dando. Despojarme del viejo hombre y aceptar que soy un nuevo redil. Soy una nueva criatura. Soy una nueva persona. Soy un pueblo adquirido por Dios. Ahora, yo sé que mientras yo he estado ministrando, uno se hace la pregunta: ¿será lo que yo soy lo que la Biblia dice que soy? Porque es que para Dios dice que yo soy esto, pero me comporto como lo que la Biblia dice que yo soy, o me falta, de verdad, me falta. Pero la Biblia sí dice que yo soy linaje escogido, y efectivamente lo soy. Real sacerdocio, efectivamente lo soy. Nación santa, también lo soy. Y un pueblo adquirido por Dios, de igual manera. ¿Dónde está el error? En que yo no lo acepto. Yo no estoy plenamente convencido de eso. No lo he creído lo suficientemente como para llevarlo y ponerlo por obra. Me siento todavía el pecador, me siento todavía el lujurioso, me siento el chismoso, me siento el mentiroso, me siento el peleólogo, en fin. Y se vive condenando. Mas la Biblia dice otra cosa de mí. Y la Biblia es el espejo en el cual todos los días debo mirarme. De modo que todos los días debo ponerme en el espejo de Dios y decirme: yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Carry us when the world